Me ofendí por una broma de mi novio y ya nada es como antes. No sé muy bien cómo comenzar esto sin sentirme una extraña en mi propia historia. Me llamo Clara y durante años creí que sabía exactamente quién era, qué quería, a dónde iba. Creía tenerlo todo bajo control. Pero ahora, sentada en este departamento que solíamos compartir, con la mitad del ropero vacío y el eco del silencio cada vez más agudo, tengo que admitir que no tengo idea de nada. Y tal vez nunca la tuve. Es una confesión dura, pero necesaria. Esta es la historia de cómo una versión de mí, que no supe reconocer a tiempo, terminó arruinando lo que más quería. Y lo que más quería tenía nombre, Kevin. Conocí a Kevin en la universidad, como ocurre con muchas historias que parecen estar predestinadas. Pero la nuestra no fue de esas de amor a primera vista. Fue más bien una acumulación de encuentros accidentales, de conversaciones en pasillos llenos de ruido, de miradas cruzadas en la biblioteca cuando ambos creíamos que el otro no estaba prestando atención. Kevin era todo lo que yo no era, relajado, espontáneo, con esa clase de carisma que hace que uno se sienta cómodo incluso en medio del caos. Yo, en cambio, era estructurada, meticulosa, demasiado pendiente de no cometer errores. Por eso me atrajo. Porque me descolocaba. Porque me empujaba a un terreno emocional que no conocía. Y cuando finalmente comenzamos a salir, sentí por primera vez que podía soltar el control sin miedo a caer. Durante los primeros años de relación, Kevin fue mi cable a tierra. Cuando me ahogaba en entregas, exámenes o dramas familiares, él era ese respiro que me devolvía la calma. A su lado aprendí a reírme de mí misma, a improvisar, a dejar la lista de pendientes a un lado por un rato. Me enamoré de él como quien descubre una canción que no puede dejar de escuchar. Todo en él me parecía fascinante. Y él, contra todo pronóstico, se enamoró de mí también. Lo nuestro era imperfecto, pero real. Y por eso duró. Incluso cuando muchos pensaban que la diferencia de temperamentos iba a separarnos, nosotros seguimos, aprendiendo a convivir con lo que el otro era, cediendo cuando tocaba, empujándonos cuando hacía falta. Nos fuimos a vivir juntos poco después de graduarnos. Fue una decisión que tomamos casi sin pensarlo, como si fuera la evolución lógica de lo que teníamos. Alquilamos un departamento pequeño, con más goteras de las que queríamos admitir y muebles heredados de nuestras familias, pero lo sentimos nuestro desde el primer día. Lo decoramos con plantas que se nos morían al poco tiempo, con cuadros mal colgados, con fotografías de viajes cortos y memorias de domingos sin reloj. Vivir juntos fue otra etapa de aprendizaje. Descubrimos manías del otro, discutimos por tonterías, nos reconciliamos entre risas, lloramos en la misma cama sin necesidad de decir nada. Era una vida simple, pero plena. Y sin embargo, ahora que repaso todo desde este presente tan frío, entiendo que hubo cosas que no quise ver. Grietas pequeñas, gestos que pasé por alto, momentos en los que Kevin intentó decirme algo y yo no escuché. Me concentré tanto en creer que estábamos bien que dejé de mirar con atención. Y cuando uno deja de mirar, también deja de cuidar. Con Kevin, los primeros meses de convivencia fueron un sueño tejido con paciencia, complicidad y esa ilusión boba de los que creen que solo por quererse basta. Recién habíamos salido de la universidad, estábamos entusiasmados, con esa energía torpe pero intensa que uno tiene cuando todo parece nuevo. Nos mudamos juntos a un pequeño departamento que olía a pintura fresca y a oportunidades. Teníamos poco, un colchón tirado en el suelo, una mesa prestada por su madre, sillas que no combinaban. Pero lo compartíamos todo. Cada comida improvisada era un banquete, cada domingo era una rutina feliz de pijama y películas, cada pelea una excusa para abrazarnos más fuerte. Yo sentía que lo conocía a fondo, como si hubiéramos crecido juntos, aunque en realidad nos conocimos en segundo año por una coincidencia tonta. Me confundió con otra chica en la fila del comedor, me habló como si me conociera, se dio cuenta de su error pero siguió hablando. Esa tarde nos sentamos en el pasto a comer empanadas frías, y cuando me acompañó de vuelta al aula, supe que algo distinto había empezado. Así de sencillo, así de inevitable. Los años que siguieron fueron tranquilos, cómodos, hasta dulces. Kevin tenía esa forma de mirar que me hacía sentir que no necesitaba adornarme. Me decía que le gustaba mi voz cuando le leía en voz alta o cuando me reía a mitad de una película.
Yo me esforzaba por ser una buena compañera, aunque siempre tuve esa manía de querer controlar el futuro, de planificar, de exigirme en todo. Él me ayudaba a soltar, a tomarme las cosas menos en serio. Y al principio, agradecí tener a alguien tan distinto, porque me compensaba. Porque me daba equilibrio. Pero con el tiempo, empecé a pensar que su ligereza era también desinterés. Que su manera de quitarle importancia a las cosas a veces rozaba la indiferencia. Yo quería planes a 5 años. Él quería improvisar. Yo pensaba en cómo ahorrar para un viaje. Él me decía que el mejor momento para viajar era cuando uno no tenía un peso. Y yo reía, aunque por dentro sentía una tensión sorda, como si estuviéramos hablando idiomas diferentes. Aún así, no lo decía. Me tragaba esas pequeñas frustraciones porque al final del día lo amaba. Y porque era mucho más fácil pensar que esos choques eran parte de la convivencia, de las diferencias normales entre dos personas que se quieren. Me acostumbré a que a veces me olvidara cosas importantes, a que llegara tarde sin avisar, a que me hiciera bromas en momentos en que yo quería hablar en serio. Me convencí de que exageraba, de que debía aprender a relajarme, de que no todo debía ser perfecto. Pero en ese esfuerzo por comprenderlo, fui olvidándome de mí. Fui adaptándome tanto que perdí noción de lo que realmente necesitaba para sentirme bien. Y él, sin quererlo, se fue acostumbrando también a esa versión mía más flexible, más callada, más tolerante. Supongo que es lo que pasa cuando uno se acomoda demasiado, empieza a dar por sentado que las cosas siempre estarán ahí, que la persona que tienes enfrente siempre va a entender, a perdonar, a quedarse. Que puedes bromear con lo que sea, que puedes reírte incluso cuando al otro le duele. Y ahí es donde las grietas se empiezan a abrir. La vida a veces no estalla de golpe. Solo se va agrietando en silencio. Yo no sabía que ese era el inicio del fin. Creía que estábamos bien. Que nuestras pequeñas diferencias eran, como siempre, parte del camino. Que seguíamos siendo nosotros, ese nosotros que había resistido exámenes finales, mudanzas, entrevistas de trabajo fallidas, reuniones familiares incómodas, resfríos compartidos, silencios largos. Creía que si habíamos superado tantas cosas, nada realmente podría sacudirnos. Y ahí estaba yo, sentada frente a la computadora, metida hasta el cuello en el nuevo proyecto del trabajo, con la cabeza puesta en rendir, en avanzar, en crecer, en demostrar que podía, que valía. Que era más que la chica que leía libros y cocinaba pastas caseras los domingos. Me concentré tanto en ser alguien que olvidé en quien me había convertido. Y él, que antes me miraba como si yo fuera la calma después de la tormenta, empezó a mirarme distinto. Como si no me reconociera. Como si estuviera esperando que yo regresara a ser esa versión suya de mí que alguna vez lo hacía reír. Pero yo ya no podía ser la misma. Tenía demasiado miedo al estancamiento, a que la rutina nos tragara. Y mientras él parecía flotar en su mundo de videojuegos, chistes internos y cervezas con sus amigos, yo necesitaba sentir que no me estaba traicionando a mí misma por seguir a su lado. Que aún compartíamos algo más que una casa, más que una cama, más que una historia. Que aún nos elegíamos. Pero lo cierto es que empezamos a vivir más como compañeros de cuarto que como pareja. A veces pasaban días sin hablarnos más que lo mínimo necesario. Otras veces intentábamos tener alguna cita improvisada, pero algo siempre salía mal. Uno se olvidaba de hacer la reserva, el otro llegaba tarde, yo me molestaba, él se reía como si nada. Y así, en ese bucle sin final, empezamos a desdibujarnos. Estaba herida. Aunque no lo sabía. Aunque seguía diciéndome que era solo una etapa, que todos pasaban por eso. Que el amor verdadero era saber esperar. Que la madurez era ceder. Que la vida adulta era exactamente eso, querer, incluso cuando ya no era tan fácil. Y así pasaban los días. Y así yo me repetía que todo estaba bien. Que era normal. Que él me amaba. Que yo también. Hasta que dejó de parecer suficiente. No recuerdo qué día exacto fue cuando dejé de sentirme vista. Solo sé que un día entré a casa, me quité los zapatos, dejé las llaves sobre la mesa y caminé directo al dormitorio donde Kevin estaba con los audífonos puestos, frente a su computadora, con la cara iluminada por la pantalla, y no levantó la mirada. Me senté al borde de la cama,
Le dije que había conseguido terminar un proyecto importante antes del plazo y él simplemente hizo un gesto con la mano, como quien aleja un mosquito. Luego me di cuenta de que estaba en una partida. Y me callé. Me acosté sin decir nada más. Y así, una vez más, mi alegría se evaporó sin dejar huella. Cada vez me sentía más transparente. Más como una voz que resuena de fondo que como alguien que importa. Él seguía siendo cariñoso a veces, sí. Me preguntaba si quería comer algo, si necesitaba que me acercara a la oficina cuando llovía. Pero no era lo mismo. Ya no eran gestos cargados de intención, sino rutinas que repetía por costumbre, por cariño residual, como quien se ocupa de una planta porque siempre lo ha hecho, no porque aún le interese verla florecer. Yo comencé a acumular pequeñas decepciones como quien guarda monedas en un frasco sin darse cuenta de cuánto pesan. Que no recordara lo que le contaba, que me interrumpiera para mostrarme un video de internet mientras yo intentaba hablarle de mi ansiedad, que me dijera otra vez estás con eso cada vez que me sentía angustiada. Todo eso fue calando hondo. Pero nunca decía nada. Sonreía. Asentía. Guardaba silencio. Me decía que quizás estaba siendo muy sensible. Que no debía exagerar. Que él era así. Que así lo había conocido y que por eso me había enamorado. Pero en el fondo algo empezaba a cansarme. Esa yo que solía ser flexible, paciente, comprensiva, ahora se sentía gastada. Como si me hubieran exprimido de tanto contenerme. Y fue en medio de ese desgaste que comencé a necesitar una señal. Algo. Un gesto, una palabra, lo que fuera que me hiciera pensar que no estaba sola en ese departamento, que aún éramos nosotros. Pero no llegó. Empecé a preguntarme si tal vez estaba esperando demasiado. Si tal vez necesitaba algo que él no podía dar. Y sin querer, empecé a poner a prueba cosas pequeñas. ¿Cómo aún te parece si un día salimos sin los chicos, o no podríamos planear un viaje solo nosotros, o y si dejamos el celular cuando estamos comiendo? Cada vez que proponía algo distinto, me miraba con cara de fastidio o hacía un comentario burlón. Como si estuviera exagerando. Como si fuera ridícula por querer algo más. Y yo, tonta, seguía creyendo que era solo una etapa. ¿Qué pasaría? Que si insistía lo suficiente, si hacía el esfuerzo por mantenerme dulce y comprensiva, él volvería a prestarme atención como antes. Pero la verdad era que yo ya no estaba enamorada de su versión actual. Estaba enamorada del recuerdo que tenía de él. De ese chico que me buscaba después de clase solo para caminar conmigo hasta mi paradero. De ese que me hacía listas de reproducción con canciones que me hacían llorar. De ese que se tomaba el tiempo de observarme. De escribir pequeños chistes en mi agenda. De ese Kevin que ya no existía. Me aferraba a una imagen que se iba borrando mientras frente a mí estaba alguien que se había vuelto indiferente. Y entonces, un día, sin que lo planeara, sin que lo racionalizara, sin que lo pensara a fondo, decidí que esa noche iba a hablar con él. Iba a decirle todo. Lo que sentía. Lo que extrañaba. Lo que necesitaba. Me preparé mentalmente. Practiqué las frases en mi cabeza. Me imaginé una conversación larga y serena. Una noche en la que por fin nos veríamos de verdad, sin máscaras. Pero no fue así. Esa noche regresó tarde, con olor a cerveza y risas ajenas pegadas a la ropa. Había salido con sus amigos del trabajo. Ni siquiera me había avisado. Yo lo esperaba con una taza de té ya fría y el corazón lleno de palabras urgentes. Cuando entró, me miró con ese gesto liviano que ahora usaba para todo, como si el mundo siempre estuviera bien. Como si nada realmente importara. Le pregunté si podíamos hablar. Me dijo que sí, pero que se iba a cambiar primero. Cuando volvió, ya había perdido el impulso, pero igual lo intenté. Le dije que sentía que nos habíamos distanciado, que extrañaba como éramos antes, que me sentía sola. Y entonces lo dijo. La frase que todavía se me clava cuando la recuerdo. Estás muy intensa últimamente, Clara. Todo te lo tomas tan a pecho que ya no se puede ni hacer una broma. Y yo no entendí. No entendí de qué broma hablaba hasta que lo dijo, como esa vez que te mandé el audio diciendo que ojalá conociera a alguien que no se quejara por todo.
Era una joda. Clara, ¿de verdad te ofendiste con eso? Mi cuerpo se quedó frío. Esa broma había sido días antes. Yo lo había recibido mientras volvía de una reunión difícil, agotada, con la cabeza en 1000 lugares. El mensaje decía: estoy por agarrar el primer colectivo que me lleve bien lejos de vos. Ojalá conociera a alguien que no sea tan intensa. Luego se rió. Yo lo escuché varias veces, tratando de entender si era sarcasmo, enojo, burla. Él dijo que era solo un chiste. Pero ese día, al traerlo de vuelta como si nada, como si yo hubiera sido una exagerada por sentirme herida, algo dentro de mí se rompió. Le dije que no era gracioso. Que no podía hablarme así. Que me dolía. Que me hacía sentir poco valiosa. Y entonces se encogió de hombros. Me dijo que no tenía tiempo para mis dramas. Que no estaba para aguantar mis cambios de humor. Que si todo le molestaba, que me fuera. Me lo dijo sin elevar la voz. Sin rabia. Sin odio. Como quien lee un recordatorio en voz alta. Y eso fue peor. Porque no hubo discusión. No hubo súplica. Solo hubo indiferencia. Esa noche dormí en el sillón. O al menos lo intenté. A la mañana siguiente me despertó temprano. Me dijo que era mejor que me fuera. Que él necesitaba espacio. Que tal vez esto ya no daba para más. Me lo dijo mientras buscaba café en la alacena. Yo no lloré. No grité. Solo sentí un vacío tan grande que me dejó sin fuerza. Hice mi maleta en silencio. Guardé la ropa sin doblar. Agarré mis libros sin revisar. Me llevé lo esencial. Y me fui. Con el corazón en la garganta y la certeza brutal de que ya no tenía a dónde volver. No hubo una gran pelea. No hubo una escena dramática. Solo una decisión tomada a medias, empujada por meses de desgaste y por una broma que, para él, no era nada, pero para mí lo fue todo. Porque detrás de esas palabras se escondía el desprecio. La burla. La desvalorización. Eso no se perdona fácil. Porque cuando uno ama, una broma puede doler más que un grito. Porque revela lo que el otro calla. Pasaron los días como en cámara lenta. Me fui a casa de mi hermana, con la excusa de que necesitaba un respiro, pero en realidad no quería que nadie me viera así, vacía, desorientada. Con las mejillas marcadas de tanto llorar en silencio y la mirada siempre apuntando a un pasado que no dejaba de repetirse en mi cabeza. No hacía otra cosa que repasar cada momento con Kevin. Las veces que reímos por cualquier tontería, las noches de películas, las compras de segunda mano donde nos peleábamos por quien encontraba el objeto más raro. Las caminatas sin rumbo cuando no teníamos ni un peso y nos inventábamos historias sobre las casas que mirábamos por fuera. Pero también los olvidos, las frases que me dolían y no decía, su frialdad de los últimos meses, mi ansiedad guardada en cajas cerradas dentro del pecho. Lo pensaba todo con una mezcla de culpa y nostalgia. Me preguntaba si exageré, si debí dejarlo pasar, si la broma era realmente una razón suficiente para terminar así. Pero luego recordaba su tono, su manera de decirme que si no me gustaba, me fuera, como si no le importara, como si lo nuestro no hubiera significado nada. Y me dolía más que la propia ruptura. Las semanas se estiraron como una cinta que no corta pero tampoco une. Yo no lo buscaba, él tampoco. Supe por una amiga en común que Kevin había salido con alguien. Que ya se lo veía acompañado. No me lo dijo con intención de herirme, pero no importó. Me dolió como si me arrancaran algo que aún creía mío. Lo imaginé riendo con otra, enviando audios, haciendo esas bromas que a mí me lastimaban, pero que quizás a ella le causaban gracia. Y por primera vez sentí celos de una versión de él que tal vez solo existía con alguien más. Me odié un poco por eso. Por seguir atada a una historia que él ya había soltado. Pero no podía evitarlo. Yo no tenía reemplazo para él. Solo tenía tiempo y vacío. No me acostaba con nadie. No salía a buscar distracción. Solo pensaba. Solo escribía. Solo reconstruía lo que éramos, tratando de entender en qué momento se rompió la complicidad, la ternura, el vínculo. Un día, sin pensarlo,
Le escribí. Solo 2 palabras. ¿Podemos hablar? No esperaba respuesta inmediata, ni siquiera sabía si debía enviarlo, pero lo hice igual. Me sorprendió que contestara rápido. Me dijo que sí, que cuando yo quisiera. Coordinamos vernos una tarde en una plaza cerca de donde habíamos vivido juntos. Elegí un lugar abierto, neutro, sin recuerdos. No quería volver a ese departamento donde todo había empezado a desmoronarse. Cuando lo vi llegar, sentí que algo en mí se encogía. Kevin estaba más flaco, o quizás era el mismo, pero yo ya no lo miraba igual. Caminaba con las manos en los bolsillos y los ojos cansados. Nos saludamos con un abrazo breve, casi mecánico. Nos sentamos en un banco y por unos minutos ninguno dijo nada. Solo miramos el césped, los perros jugando, los árboles meciéndose con el viento. Luego fui yo quien habló primero. Le dije que no lo había buscado para reprocharle nada. Que no quería una discusión. Solo necesitaba cerrar bien ese capítulo. Saber que habíamos sido algo real, aunque se haya terminado así. Él asintió. Me dijo que lo nuestro había sido real. Que él también lo había sentido así. Que me quiso. Que me quiere, aunque no del mismo modo. Que entendía mi dolor. Que tal vez no supo manejarlo. Que lo lamentaba si fue cruel sin querer. Me contó que no esperaba que las cosas terminaran así, pero que tampoco se imaginaba cómo seguir después de tanta tensión. Que la broma había sido una estupidez, pero que quizás detrás de ella había un cansancio que ninguno supo nombrar. Yo lo escuché sin interrumpir. Luego le dije que la broma había sido solo el disparador. Que en realidad lo que me dolió fue darme cuenta de que ya no me sentía cuidada, ni escuchada, ni amada como antes. Que quizás fui acumulando decepciones sin compartirlas. Que también tuve miedo de que al decir lo que necesitaba, él simplemente se hartara. Y eso pasó. Kevin bajó la mirada. Dijo que tampoco sabía en qué momento había empezado a desconectarse de mí. Que un día solo empezó a sentirse atrapado. Que quería hablar, pero que cuando lo intentaba yo ya estaba dolida, a la defensiva, esperando ser herida. Y que todo eso se volvió un muro entre los dos. Hablamos así, sin levantar la voz, sin lágrimas, sin dramatismos. Como 2 personas que se quisieron mucho pero que no supieron cuidarse a tiempo. Como 2 que reconocen sus errores demasiado tarde. Antes de despedirnos, le agradecí por haber venido. Por no evitarme. Por ponerle palabras a lo que necesitaba entender. Le dije que no lo odiaba. Que deseaba que encontrara algo que lo hiciera sentir más presente. Más vivo. Más real. Él me abrazó largo. Me dijo que ojalá yo también sanara. Que merecía a alguien que supiera cuidarme bien. Y luego nos separamos. No sé si fue una despedida definitiva. Tal vez sí. Tal vez fue el último acto de amor que nos quedaba, soltarnos con respeto, con honestidad, sin lastimarnos más. Caminé de regreso sintiendo una tristeza serena, distinta. Ya no era esa herida abierta que me impedía respirar. Era una cicatriz en proceso. Una aceptación lenta de que no todo lo que empieza bien tiene que durar para siempre. Y que a veces el amor no muere de golpe, sino que se va apagando entre silencios, bromas que duelen y miradas que ya no buscan encontrarse.